Estamos listos. Le escuchamos. Bueno, primeramente, buenas tardes, señor presidente, señores asambleístas, esposo Freddy Carrión, ciudadanía que nos está escuchando. Llevo 107 días luchando por justicia, luchando porque se diga la verdad de los hechos ocurridos el 16 de mayo del 2021. Mi esposo ha sido sometido a un linchamiento político, a un linchamiento mediático. Debo además comentar que durante todo este tiempo mi palabra ha sido denostada y desacreditada por el simple hecho de ser mujer, de ser madre, de ser esposa y compañera de Freddy Carrión. Me han acusado de no ser autónoma, de defender sin razón a mi esposo, lo cual no es cierto y no es verdad. He conocido todo el expediente y el proceso de principio a fin y puedo asegurar a toda la ciudadanía que no hay ningún indicio que indique el supuesto delito de abuso o agresión sexual que Freddy Carrión haya cometido. Quiero empezar refiriéndome a lo dicho el día de ayer por el asambleísta Ricardo Vanegas, en el cual voy a citar. Él mencionó en una entrevista cómo ha sido reafirmado que efectivamente hubo las reuniones previas. La pregunta es, ¿por qué la Fiscalía no ha hecho nada sobre los $47,000? ¿Qué es lo que se está ocultando? Y eso es lo que estamos averiguando. ¿Quién era el enlace entre el defensor del pueblo, Mauro Falconi, y su novia o su esposa? El señor que aparece en los videos, nosotros no sabemos quién es. Anda con ellos el 13 y 14, va con ellos. Adicionalmente menciona, ningún funcionario público puede reunirse en la noche en la clandestinidad para cerrar un negocio. Lo evidente no se pregunta. El mismo señor Carrión, al momento que presenta su respuesta a este juicio político, señala que la directora del INE, que es la señora que ahora lo acusa, quería que él intervenga para que haga un observamiento en un permiso de licencia en una empresa china que no había querido entregar a pesar de cumplir con todos los requerimientos. Evidentemente, para eso fue la reunión y presumiblemente el dinero era para eso. A esta contestación voy a responder. Número 1, primero, rechazo las afirmaciones del asambleísta Ricardo Vanegas de que los $47,000 eran para entregar al defensor del pueblo. Quiero solicitar, señor presidente, al señor secretario que por favor dé lectura al mismo texto de respuesta de mi esposo Freddy Carrión, página 13, párrafo último, así como también la página 14, párrafo 1, 2 y 3. Proceda, señor secretario, señor prosecretario. Con su autorización, señor presidente. Adelante. Doy lectura. El jueves 13 de mayo de 2021 a las 13:10 aproximadamente, mientras mantenía una reunión de trabajo con mi equipo en las oficinas de la Defensoría del Pueblo, Mauro Falconi me pidió que de forma urgente le recibiera a él junto a su pareja, hoy la supuesta víctima, que era directora del INE, pues necesitaba hablar conmigo por temas referentes a corrupción en el gobierno. Suspendí la reunión que efectuaba con mi equipo de trabajo y los recibo en mi despacho. De esto, los registro de las cámaras de seguridad correspondientes en la propia Defensoría del Pueblo, anexo 7. La página 14, párrafo 1, 2 y 3. Con su autorización, señor presidente. En esta reunión, la supuesta víctima narra que le coaccionaban desde la Presidencia de la República para que no otorgue un certificado de calidad a una empresa china que cumplía con todos los requisitos. Me indicó que había recibido muchas presiones, por lo que me solicitó que se haga una vigilancia al debido proceso por parte de la Defensoría del Pueblo. Le expliqué que las competencias de la Defensoría del Pueblo en este tipo de casos era limitada, pero que realizaría un análisis para ver si es factible hacer una vigilancia del proceso de certificación del que me hablaba. El siguiente párrafo.
También me dijo Mauro Falconi que quería entregarme información referente a los lotes de las vacunas y unos supuestos faltantes de estas en las bodegas del Ministerio de Salud, así como la participación de la ex vicepresidenta del Ecuador de ese entonces, María Alejandra Muñoz, en los que se conocía como vacunación VIP. Tráfico de influencias que se ejercía para que determinadas personas importantes del país accedan a las vacunas, prioritariamente, por sobre el resto de la población. En negrillas. De la misma manera, me comentaba que existía una disposición desde lo más alto del gobierno en mi contra para, entre comillas, bajarme del cargo sea como sea, cierro comillas, que debía tener mucho cuidado, porque la amenaza era muy real y cierta y que debía tener cuidado de mi propia seguridad, que es de la Policía Nacional, porque no me perdonaría haberles denunciado por delitos de lesa humanidad, que él tenía información, pero que no podía entregármela en ese momento, de la consigna entre la Policía Nacional con la Fiscalía para actuar en mi contra, que en ese caso estaba coordinado con María Paula Romo y la fiscal Diana Salazar para que mis denuncias no prosperen y también se actúe en mi contra. Finalmente, Gracias. culminamos la reunión porque tenía que cumplir una agenda de trabajo. Es así que el día viernes 14 de mayo del 2021 me volvieron a llamar para ver si podíamos reunirnos en el departamento y hablar sobre el tema de corrupción del Ministerio de Salud. Tenía complicada la agenda y no concreté la visita. Hasta aquí el texto. Gracias, señor presidente. Adelante. Parte del texto lo leyeron ayer por pedido del asambleísta Vanegas, pero se olvidaron leer los siguientes párrafos. El asambleísta Vanegas tergiversa lo dicho por la respuesta del defensor del pueblo. También a su pregunta, que me parece bastante importante, asambleísta Vanegas, cuando menciona que por qué la fiscalía no ha hecho nada sobre la plata. Yo mismo me he pronunciado eso desde hace más de 2 meses. Personalmente, el 23 de junio en Radio Majestad, con Fabricio Vela, denuncié la existencia de los $47,000 y pedí a la Fiscalía que se investigue su origen, así como también que se investigue a la persona que quiso retirar ese dinero, que era la prima de la supuesta víctima. Además del dinero, que no se ha mencionado nada, debo indicar que en el departamento del señor Falconi se encontró, aparte del dinero, 6 celulares, 3 computadoras portátiles, 8 memories flash, un disco duro, 2 balas usadas, un cartucho metálico de 9 milímetros. Eso consta en el expediente y en la respuesta de Freddy Carrión. El día de la audiencia del mes de junio del proceso penal, insistió el abogado nuevamente, y constan en los audios de esa audiencia, que la Fiscalía investigue el origen y el fin del dinero. De manera sostenida, en todas mis entrevistas, que superan más de 20, yo he insistido en que la Fiscalía indague sobre estos hallazgos. Por favor, señor secretario, señor presidente, solicito que proyecte el video 1 de Radio Majestad y continuamente Ecuavisa, donde menciono lo antes mencionado. ¿Tienen? Adelante. De horas. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué cambiaron luego las versiones? A esto vamos. ¿Por qué no mencionaron, Fabricio, que una prima de la señora víctima trató de sustraer dinero de la casa del señor Falconi, de la señora víctima? ¿Por qué no contaron esa versión? ¿Acaso hay algún dinero que se pagó? Tal vez por hacer ese trama, esta coartada, como menciona la asambleísta. ¿A qué se refiere, Priscila? Había dinero y hay una persona, una cuarta persona involucrada. Hay una cuarta persona involucrada que estuvo allí y que supo de un dinero y trató de sacar dinero. Esto es totalmente nuevo y sí me gustaría que nos amplíe la explicación sobre esto, por favor. Así es. Existió dentro de ese departamento cerca de $47,000 que pertenecían al señor Falconi, a la señora Gabriela, y una tercera persona prima de la víctima trató de sustraer. Pero esto nadie lo menciona, esto nadie lo dice. Recordemos que el señor ex Gracias. ministro de Salud ¿Podemos pasar a Ecuavisa, tal vez? y tiene varios procesos abiertos por peculado. Esto es del 23 de junio, lo que acaban de escuchar. El siguiente video enseguida.
compañeros de tecnología. Han investigado, Fiscalía ha estado silenciada también en ese tema y al único que está detenido es mi esposo Freddy Carrión. No Ahora, concuerdan ustedes, las Priscila, versiones. hacen una distinción. Una cosa es que Freddy Carrión respetó entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de mayo las restricciones de movilidad, del toque de queda, y otra muy Minuto distinta tres, que haya abusado sexualmente 10. de alguien. Es así. Minuto 3:10. No se ha mencionado de gobierno Gabriel, la policía, y se ha encontrado dentro de la casa del señor Falconi más de $46,500, del cual no se ha mencionado absolutamente nada. No han investigado, Fiscalía ha estado silenciada también en ese tema y al único que está detenido es mi esposo Freddy Carrión. No Ahora, concuerdan ustedes, las Priscila, versiones. Gracias. hacen una distinción. Listo. Gracias, señor presidente. Con esto, en el mismo documento hay una imagen también que proyecta Radio Majestad y también el diario La Hora, en el que él hace una investigación sobre todas las entrevistas que yo he dado y también menciona el tema del dinero. Si pueden proyectar la imagen, ahí está de primera plana, los $47,000. Y más abajo consta, podemos ir bajando. Más abajo, por favor, gracias. Ahí está, sorpresas en el caso del defensor del pueblo, donde yo denuncié irregularidades y aparte los $47,000. Podemos mantener ahí abierto, ya. Con esto, dejo sentado que no son ustedes, señores asambleístas, que encontraron recién la referencia a este hecho. He sido yo personalmente la que he venido exigiendo que se investigue este dinero encontrado en una caja con sello rojo dentro del departamento de Falconi. El asambleísta dice que está averiguando sobre la procedencia y fin del dinero. Sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué no se ha exigido que el señor Mauro Falconi esté aquí y que responda sobre lo encontrado en su vivienda? ¿Por qué no se ha exigido que comparezca la señorita Sofía Arroyo, prima de la supuesta víctima, que fue la persona que intentó sacar clandestinamente el dinero en una mochila negra el día domingo 16 de mayo a las 11 de la mañana aproximadamente? Y fue sorprendida por la Policía Nacional, que impidió que se llevara ese dinero. ¿Por qué también la fiscal que tomó la versión de Sofía Arroyo, prima de la supuesta víctima, no le preguntó nada en su versión sobre el tema del dinero? Por favor, señor secretario, proyecten en la imagen más abajo, está ahí la bitácora del edificio, donde detalla la hora que ingresa la prima de la supuesta víctima. En la parte de ahí amarilla, dice textualmente 11:37 de la mañana, Sofía Peñerrera, cédula, el número, ingresa al departamento T4904 con gafas, gorra blanca y una maleta, con gafas oscuras, gorra blanca y una maleta. También doy lectura y más abajo de esa página consta los respectivos partes policiales que están agregados como prueba de este juicio político. Menciona en el primer parte, una vez conocidos las circunstancias de los hechos, se procedió a solicitar la presencia de criminalística, quienes constituidos en el lugar de los hechos efectúan su procedimiento respectivo realizando la fijación de los indicios asociados al hecho, momentos en los cuales personal de la UNIF identifica a la señorita Sofía Carolina Arroyo Peña Herrera tratando sacar del interior del departamento varios fajos de billetes de diferentes denominaciones en una mochila color negra, razón por la cual la doctora Mayra Soria dispuso al personal realice los registros minuciosos del lugar, encontrando lo que nosotros ya habíamos mencionado anteriormente. En el otro parte más abajo menciona, además, la señorita Sofía Carolina Arroyo Espinosa, con parentesco de prima de la supuesta víctima, con una mochila color negra, la cual luego de unos minutos es identificada queriendo presuntamente sacar dinero en efectivo del departamento en dicha mochila, por lo cual, al realizar un registro minucioso del lugar, procediendo al personal de criminalística. Y más abajo podemos encontrar
la foto del dinero que se encontró dentro del departamento. Usted, señor asambleísta Vanegas, se ha referido a un supuesto enlace de una persona que ingresó a la Defensoría el viernes 14 de mayo. Esa persona, para que puedan comprender, es el director jurídico del INEN, que ingresa a la Defensoría del Pueblo para reunirse con el secretario misional de la institución y justamente indicarle los detalles del tema que mencionaba la directora del INEN, y esto consta también en la versión del funcionario de dicha institución. Sobre la denuncia que usted menciona también en su entrevista, ha dicho que hay una denuncia de la supuesta víctima en contra de Freddy Carrión. Quiero aclarar a todos, señor presidente y comisionados, y a la ciudadanía, no existe denuncia ni acusación particular por parte de la supuesta víctima. Todo es por parte de Fiscalía General de Oficio. Usted menciona que los días 13 y 14 hubo reuniones previas. Nosotros hemos venido sosteniendo en todas las entrevistas desde el inicio que efectivamente el 13 de mayo Falconi y la señora visitaron a Freddy Carrión en la Defensoría del Pueblo, porque como ya se había mencionado, fueron a denunciar los actos de corrupción del Ministerio de Salud. Volvieron a insistirle el día viernes, mi esposo por agenda no pudo nuevamente reunirse, y vuelven a insistir el día sábado en la mañana, que constan en los chats de la propia prueba que se encuentra aquí. Por lo tanto, señor secretario, dé lectura a la respuesta dada por el defensor del pueblo, páginas 21, párrafo 1, 2 y 3. Proceda, señor prosecretario. Con su autorización, señor presidente. A este domicilio no llevé licor, no fui a tomar bebidas alcohólicas y tuve una inasistencia de parte de Mauro Falconi García para asistir. No me fui de fiesta o acudí a una celebración clandestina como se menciona. Eran graves las acusaciones que hacía Mauro Falconi sobre el gobierno y el plan que tenían en contra para bajarme, que indudablemente, dada su condición de exministro y de haber salido en malos términos con el gobierno, me resultaron muy creíbles, por lo que concurrí con ese propósito. Partes del chat recuperadas del teléfono de Mauro Falconi se encontraban borradas, como se podrán evidenciar. Recalco que me encontraba en el departamento de mi sobrino, viendo un partido de fútbol y desde las 10 de la mañana aproximadamente, Mauro Falconi me insistió que vaya a su domicilio. Acepté finalmente ir y arribé aproximadamente a las 17 horas, junto con un oficial de seguridad al condominio Plaza del Bosque, para lo que se me envió la dirección. Nos hicieron ingresar con el vehículo por el parqueadero del subsuelo 2 del mencionado condominio. Cuando mi agente de seguridad se aprestaba a subir con nosotros al departamento 904, el señor Mauro Falconi le dijo que se esperara en el vehículo. Fue ahí cuando me dijo que tenga cuidado con mi seguridad, porque son policías, y había expresa disposición de bajarme como sea. Como no tenía previsto demorarme mucho, fui sin abrigo y mi guardia de seguridad, como fue la solicitud del señor Falconi, se quedó esperándome en el parqueadero. Cuando llegamos, prácticamente retomamos la conversación del jueves y profundizó las acusaciones sobre el faltante de vacunas, miles de lotes desaparecidos. La acusaba directamente a la entonces vicepresidenta. También mencionó, y en ello insistía más su pareja, en la corrupción en el CERCOP, y que un amigo muy cercano del presidente controlaba todas las compras públicas. De la misma forma, detallaban que yo era el enemigo principal del gobierno, que todo el gabinete estaba furioso conmigo por la denuncia de delitos de lesa humanidad, que la Policía Nacional le había reclamado al presidente sobre esta denuncia y los pasos a seguir, porque no estaban dispuestos a dejar pasar esta ofensa, como ellos lo creían. De esto, Mauro Falconi se reía a carcajadas, porque me decía que me la tenían jurada y que me cuide porque son capaces de todo. También, insisto, mencionó a la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, que seguía controlando el gobierno y que mantenía estrecho contacto con la fiscal Diana Salazar y que por ese lado irían en mi contra. Hasta aquí la lectura. Gracias, señor presidente. Las reuniones a las que usted, asambleísta,
y los asambleístas de esta comisión se han referido, algunos de los asambleístas, en sus entrevistas en medios de comunicación como clandestinas e insinuando que ese dinero era para mi esposo, el defensor del pueblo, no son más que la muestra de lo que ya hemos venido viviendo en el proceso penal. Acusaciones manipuladas, forjadas, porque no existe evidencia alguno de lo que ustedes mencionan. Ni existe el supuesto delito de agresión sexual, ni existe el incumplimiento de funciones que mi esposo haya cometido y por eso ahora intenta manipular la información para involucrarle el defensor del pueblo con un dinero que él mismo denunció cuando recién pudo hablar en la audiencia del habeas corpus del 10 de agosto del 2021 que fue pública. Les quiero recordar que aunque no soy abogada, el hecho que ustedes tengan inmunidad parlamentaria no les da derecho de difamar y maltratar la honra de las personas. Les doy un dato importante, señor presidente, y para la comisión, de la poca experiencia que he tenido. Si les preocupa investigar el origen del dinero y su fin, pueden llamar todavía a juicio político al ex ministro de Salud, porque consta dentro del plazo establecido por la ley que da 1 año de control político. Quiero dejar claro en el país, a la Asamblea Nacional, a esta comisión, que a mi esposo no se le acusa de peculado, de corrupción, de perjudicar económicamente al Estado ni a ningún ciudadano del país. El actual de él ha sido transparente, de un trabajo íntegro. Es tanto así que ha denunciado varios actos de corrupción, como la denuncia del tráfico de influencias en contra del ex ministro de Salud Ceballos por el tema de las vacunas VIP, que no se ha hecho absolutamente nada hasta este momento. Denunció por delitos de lesa humanidad a Lenín Moreno, presidente de la República en funciones, a María Paula Romo, ministra de Gobierno en funciones, a Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa en funciones, y a toda la cúpula policial. Adicionalmente, fue la única autoridad que pidió a la Fiscalía General la prohibición de salida del país de todas estas autoridades y que tampoco se hizo absolutamente nada. El señor Moreno se fue muy tranquilo después de haber destrozado a nuestro país. Es así que mi esposo, mis 3 hijos y yo hemos venido sufriendo amenazas de muerte, 2 amenazas de bomba en mi domicilio. Me han interceptado a mi vehículo con pistolas, me han perseguido con motos, con cuchillos, llamadas telefónicas mencionando que sabían dónde estábamos y que cuidado les pase algo a mis 3 hijos que estaban en casa. Esas son las amenazas que Freddy Carrión, el defensor del pueblo y su familia, estamos sometidos durante más de 2 años por defender los derechos de la ciudadanía. Y es así que este show, esta trampa, sin pruebas algunas, simplemente determinan que no quieren que continúe en la Defensoría del Pueblo, porque fue el único funcionario que denunció actos de corrupción, corrupción en el Ministerio de Salud y también denunció el manejo de cómo se llevó en la pandemia. Por estas razones, somos parte del sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General, que constan todas las denuncias que he mencionado, por lo cual mi esposo tenía que movilizarse siempre de lunes a domingo, las 24 horas del día, acompañado de su seguridad. Podemos ver en el documento también que consta, o aquí les indico, el tema del sistema de protección. Sobre el comunicado de Mauro Falconi, que es muy importante, señor presidente, que ingresó a la comisión, sobre este comunicado, el oficio enviado por el señor exministro de Salud para excusarse de acudir a esta comisión es otra mentira más del exministro de Salud, ya que cada vez que escribe o da versión, cambia los hechos y contradice todo. Señor secretario, le solicito que por favor proyecte imágenes de las diferentes versiones del exministro Falconi en el Hospital Metropolitano, en el que voy a leer textualmente. Dice: paciente refiere que alrededor de las 2 de la mañana, mientras se encontraba en su domicilio en reunión con su esposa, indica que personas desconocidas ingresan y sufren agresión física, especialmente a su esposa, quien proporciona golpes en la cabeza y arrastran. Paciente desconoce con exactitud la cinemática. La versión de las 6:30 de la tarde en la fiscalía, más abajo, por favor. Menciona
Además, le hace la pregunta a la fiscal, además de la señora Peñerrera, el doctor Carrión y usted, ¿quién más estaba en el interior? Nadie más. Esta pregunta es importante. Cuando usted sale del baño y escucha los gritos de la señora supuesta víctima, ¿en dónde estaba el señor Carrión? ¿En dónde estaba el señor Carrión? Él responde, en la cocina, estaba de pie en el mismo ambiente que ella, que estaba pidiendo o gritando ayuda. En la tercera versión donde envié el oficio de ustedes, el señor dice, al escuchar sus gritos respondía a su llamado. Y dice textualmente, ahí encontré a mi señora bajo el dominio del señor Carrión con su cuerpo encima de él, de ella y sus manos sobre sus senos. Aquí es importante mencionar que como se muestra en estas versiones, el señor exministro cambia totalmente las versiones y adicionalmente tiene varias denuncias por peculado el exministro de Salud que tampoco ha sido mencionadas. Sobre el video del asambleísta Guamaní, en el que ella exhibe un video en que supuestamente se podría ver el supuesto delito de abuso sexual que se indicó el día de ayer, es un video igual que el del proceso penal, un video cortado, manipulado, por lo que me parece importante poner lo que no se mostró el día de ayer. Por favor, colocar las fotografías. Tenemos en la primera fotografía. Estimada señora, tiene 3 minutos su tiempo. Termino, señor presidente. En la primera fotografía se puede ver que es el señor Falconi quien agarra del cuello a su pareja. Más abajo, por favor. Más abajo está. Esa es la primera. Ahí se ve cuando el señor Falconi agarra del cuello a su pareja. Más abajo podemos proseguir. En esta imagen se puede ver que es el señor Falconi quien toma de los pechos a la supuesta víctima. Imágenes que han sido cortadas, manipuladas para tergiversar las cosas. Y algo importante, la única persona que estuvo en el ascensor como testigo fue el guardia de seguridad, que menciona en su audiencia, en su versión, que la señora baja al subsuelo 2 a buscar a personas desconocidas, a buscar a 4 agresores. Luego sube al piso 9, se abren las puertas del ascensor y le pregunta el señor Falconi, mi esposo, que a dónde se había ido. Ella supo manifestar que extraños la llevaron al piso 10 y ella pudo escaparse porque le intentaron ultrajar. Es así que el propio guardia de seguridad menciona que mi esposo le decía que salga del ascensor y que se calme, que ya van a ver las cámaras de seguridad para ver qué personas la había agredido. Con esto termino, señor presidente. Ha concluido su tiempo. No, un segundito, 2 minutos nada más, señor presidente. Ha sido Solo le ruego que no sigamos exhibiendo a la víctima. Este es un juicio político. Nosotros bueno, no hemos es incorporado. un video publicado por usted mismo en su cuenta de redes sociales en Twitter, donde usted no cortó el Pero video, este es un señor juicio presidente. político exclusivamente por otra causa. Termino. Ha sido lamentable para mí y he estado alejada de la política y las leyes. Darme cuenta que la Constitución, las leyes se violentan diariamente, no caracterizan a las personas que se desenvuelven en el espacio público, a muchos de los cuales por hacer un juego político no les importa destruir reputaciones, vidas, restringir la libertad injustamente de una persona, no les importa acallar las voces de quienes buscamos justicia. ¿A cambio de qué, me pregunto? De un puesto en la Defensoría del Pueblo, de echar al olvido el informe de la Comisión de la Verdad de los Hechos y de las protestas de octubre del 2019, de las personas que perdieron sus ojos o de las personas que se olviden que existieron muertos en el 2019. Todo esto es solo acaso para envanecerse en el poder. Cualquiera de estas opciones son infames porque desconocen los derechos humanos de mi esposo Freddy Carrión, de mis 3 pequeños hijos, de mi familia. Les pido que miren no me miren solamente como la esposa, como la madre y compañera de Freddy Carrión. Les pido que me consideren una mujer autónoma, independiente, con criterio y que va a seguir luchando por la justicia y porque siempre se diga la verdad de los hechos. Y como con cariño siempre me dicen, seguiré siendo la defensora del defensor del pueblo. Gracias, señor presidente.
Señora Schettini, que quede claro ante el país y los medios que esta comisión, en un hecho inédito en procesos de fiscalización, ha garantizado y está garantizando 28 comparecencias solicitadas por su esposo, que está aquí presente, porque nosotros, este presidente, personalmente ha hablado con el SNAI para que el señor defensor del pueblo venga personalmente. Es decir, no puede quejarse de falta de democracia y de libertad. Y finalmente no sabemos qué va a pasar en el Pleno si llega al juicio y el Pleno será quien decida. Estamos en una fase de prueba, exhibición de prueba. Señor defensor del pueblo, tiene 10 minutos para hacer preguntas. Rogaría nuevamente insistir en el marco de la causal del juicio político. Gracias, presidente. Bueno, básicamente yo sí quisiera en este punto, presidente, si me permite, a través de la doctora Angélica Porras, que sea la portadora de las preguntas que pretendo formularle a mi esposa, a quien le envío también mi profundo cariño. Gracias. Muchísimas gracias. Exhibo mi credencial de abogada. Señora Priscila Schettini, usted... Si nos notifica, por favor, con el nombre. Claro, para mi verificar. nombre es Angélica Porras. Esta es mi credencial. Por favor. Está en el proceso, puede intervenir. Muchas gracias. Quiero preguntarle a la señora Priscila Schettini si ella fue testigo de la detención del señor Freddy Carrión y en qué circunstancias sucedió esto. Sí, fui testigo. El día domingo estuve en la clínica Atlas a las 11 de la mañana. El señor Freddy Carrión, defensor del pueblo, a las 14 horas con 20 minutos, estando yo presente, de manera inconsciente, la señora fiscal Mayra Soria lee los derechos, no por un tema de abuso sexual, le lee los derechos por violentar el toque de queda sin su abogado defensor, porque la persona que acompañaba era un amigo de la familia, mas no estaba notificado como abogado de mi esposo Freddy Carrión. Escuchó la notificación de manera inconsciente, dormido por las lesiones que había tenido, por lo tanto, él no pudo escuchar esta notificación. ¿Sabe usted cómo llegó a la clínica el señor Freddy Carrión? De acuerdo al informe médico y de acuerdo a la versión que conversé también con el médico Jimmy Spin, él le visita al domicilio del sobrino a las 3 de la mañana para ver cómo se encontraba y él en la mañana le lleva a la clínica Atlas para hacerse atender. Jamás estuvo con resguardo policial, nunca existió una orden de detención, por lo tanto fue por sus propios hechos o por sus propias por su propia voluntad que acudió a esta clínica Atlas. ¿Puede repetir cómo se llama el médico que acompañó al señor Freddy Carrión a la clínica para que quede claro? Doctor Jimmy Spin. Otra pregunta, señora Priscila Schettini. ¿Por qué cambiaron las versiones del señor Mauro Falconi? Durante el proceso, el señor Falconi y la supuesta víctima relatan a los señores policías que ya estuvieron aquí, a los señores policías, a médicos del Hospital Metropolitano, a la comisaria, detallan que fueron personas extrañas que ingresan al domicilio a golpearlos, que fueron personas desconocidas y que fueron terceros quienes los agredieron. Jamás acusaron a mi esposo Freddy Carrión. En horas de la mañana, cuando la señora prima de la supuesta víctima intenta sacar en una mochila negra los más de $47,000, el señor Falconi lo llevan a flagrancia y comienza a cambiar las versiones. Por eso yo pregunto, ¿acaso estas versiones que se cambian en horas de la madrugada primero, luego a las 6:30, como ustedes vieron, dice que estaba de pie junto a Freddy Carrión y luego lo premian cerca de las 11 de la noche como testigo protegido de fiscalía?
sale y cambia nuevamente las versiones anteriores y tratando de inculpar a mi esposo en un delito que no ha cometido. ¿Acaso es el dinero que le motivó a cambiar e inculpar a mi esposo Freddy Carrión de este delito? Otra pregunta. Usted menciona que el señor Freddy Carrión y usted son parte del sistema de protección de víctimas y testigos. ¿Puede aclarar en primer lugar si es que la razón por la que les pusieron como parte del sistema de protección de víctimas y testigos? Sí, el 10 de marzo ingresamos a este sistema de protección de asistencia de víctimas y testigos, en el cual se nos dio protección permanente por las denuncias que hemos recibido desde octubre del 2019 durante todo este tiempo hasta el 2021. Al ingreso a la cárcel, mi esposo se le quitó esta protección y a mí me bajaron la protección a intermedia, semipermanente. Al señor Falconil le pusieron premiado como testigo protegido permanente y nosotros seguimos, pero como semipermanente nada más. La última pregunta. ¿Tiene algo más que aclarar a esta comisión? Varias versiones que hemos escuchado de señores policías deja claramente evidenciado que nunca existió flagrancia, que existió partes adulterados y que por lo tanto la detención es arbitraria, la del defensor del pueblo, y que todos estos actos son políticos. Y agradezco al señor presidente que nos ha dado el debido proceso, gracias, no a los gritos, sino a la petición justa de una esposa de abogados de que el defensor tiene derecho a estar aquí presente compareciendo, no solamente en las peticiones que él ha pedido, ni a los testigos, sino en todas las comparecencias. Le agradezco por esa buena voluntad ahora que ha permitido que venga el defensor del pueblo. No hay buena voluntad, es en derecho. Una vez que los abogados han notificado que están legalmente registrados, pueden participar. Eso es lo que hemos hecho, impedir que haya escándalo, si ve que la situación es distinta. Todo es distinto. Tenemos algunos pedidos de la palabra, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, a solicitar la palabra a la asambleísta Soledad Díaz. Asambleísta tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, compañeros asambleístas. Antes de continuar con las siguientes comparecencias que nos ha tomado a todos de sorpresa, por lo menos a mí, debemos recordar que las dos solicitudes de juicio político no se realizaron por las causales de utilización de viáticos, sino por incumplimiento de funciones, específicamente por incumplimiento del estado de excepción, por supuestos actos de violencia de género, por arrogación de funciones y por mal uso del vehículo de la Defensoría del Pueblo. Nosotros, como garantes del debido proceso dentro de este juicio político, debemos recordar que todas las comparecencias deben estar relacionadas y todas las pruebas deben actuarse teniendo en consideración estas causales y no otras. También, señor presidente, y con relación a este juicio político, no es posible que conozcamos de manera informal la respuesta y pruebas de descargo que ha dado el doctor Freddy Carrión a la comisión o que se ha hecho llegar los videos de las comparecencias de ayer al centro de detención donde se encuentra el interpelado. Recién ayer le entregaron al doctor Carrión los videos. ¿Cómo los vio? ¿En qué tiempo? No sabemos. Parte del cumplimiento del debido proceso es notificar debidamente a las partes del proceso, es decir, tanto a los asambleístas interpelantes, al interpelado, como a los miembros de la comisión, pues somos nosotros quienes nos encontramos sustanciando este juicio político. Repito, nosotros debemos hacer efectivo el derecho al debido proceso y no únicamente alegarlo de manera formal. Nosotros somos parte del proceso y a nosotros se nos ha negado el derecho a ser
informados. Gracias. Señor secretario, confirme las notificaciones tanto a los legisladores cuanto a las partes, porque tampoco vamos a aceptar que aquí digamos cualquier cosa. Con todo respeto. Con su autorización, señor presidente, me permite informar que el proceso fue notificado el día jueves 26 de agosto con la contestación que me permito dar lectura con su autorización del correo enviado. Estimados asambleístas y equipo legislativo, por medio del presente, por disposición del asambleísta Fernando Villavicencio, en su calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, me permito adjuntar el proceso de solicitud de juicio político del señor defensor del pueblo Freddy Carrión. Sírvase en encontrar en el mismo link adjunto con la actualización que encontrarán algunas respuestas de los pedidos de información y la respuesta de descargo del señor Carrión. Se mantiene el link y por otro lado me permito adjuntar el cronograma actualizado del día de hoy. Dado las 2 personas notificadas, no se presentarán. Atentamente, Santiago Vegat, secretario relator. Ahí está, hemos notificado a tiempo. Rogaríamos leer los correos electrónicos, por favor. Tiene la palabra el honorable Roberto Cuero. Eso fue notificado el día de hoy por WhatsApp, ¿ya? Y si fue por correo, fue el día de hoy. El legislador Roberto Cuero. Buenas tardes, estimados colegas. Primero verificar si la colega Soledad Diab ha terminado su intervención, por favor. Sí, estimado Roberto. Continúe. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas legisladores. Señora Schettini, buenas tardes. Señor defensor del pueblo, buenas tardes a la ciudadanía. En su exposición, señor Schettini, usted ha dejado expresamente claro que usted fue parte del programa de protección de víctimas y testigos y que también ha sido separada a un nivel inferior de ese programa de protección de víctimas y testigos. ¿Usted podría explicarnos a nosotros y a la ciudadanía en qué consiste exactamente esta protección? Adelante. Micrófono, por favor. Rogaría al equipo técnico ayudarnos. Gracias. Asambleísta, buenas tardes. El sistema de víctimas y testigos que nosotros fuimos incluidos por las denuncias e intimidaciones que hemos recibido desde octubre del 2019 hasta la fecha, el sistema de protección permanente que iniciábamos toda la familia, incluido mi esposo, requiere de que la persona o el agente encargado de la custodia esté las 24 horas del día, 7 días a la semana, con nosotros, o a menos de que nosotros firmemos una hoja en la que se diga que estamos a buen resguardo en el domicilio y que permitimos que pueda ir a descansar a su casa y que si existe una emergencia se habilite rápidamente esta autoridad. Después de este tiempo que Freddy ingresó a la cárcel, Fiscalía me notificó justamente que era esta hoja de aquí, en la que me baja de protección permanente a protección media, o en la que decía, en cambio esta es que todos los días llama un agente policial a ver cómo me encuentro, si estoy bien o no estoy bien, y cuando están con más tiempo, porque ellos recorren toda la ciudad, permiten de que acudan a mi domicilio a ver si es que estoy bien y les firmo un documento. Ese es en el sistema de protección que este momento me encuentro yo y mis 3 pequeños hijos. Gracias, señora Schettini. ¿Usted podría indicarnos, por favor, cuál es la razón por la cual, o cuál es la razón que la Fiscalía aduce para bajarles de categoría en el sistema de protección de víctimas y testigos? Ninguna. Ellos han mencionado que durante poco tiempo ya pasamos a protección permanente, ellos tienen que bajar a intermedia. No ha dado una razón
fuerte o una razón necesaria para que me bajen de categoría en este sistema de protección, a pesar que durante este tiempo, desde que mi esposo está detenido, yo he tenido ya persecuciones en moto, una en la Intervalles, que está en la policía, consta el parte policial, en el que con cuchillos me arrinconaron y encunetaron el vehículo, y otro en el que desde la oficina hasta el domicilio me han perseguido constantemente hasta mi casa. Gracias, señora Schettini. Una pregunta más, por favor. Gracias, nos ha legislador narrado Roberto Cuero. un momento, Estamos ya señor prácticamente presidente. sobre el tiempo de esta comparecencia. Señor presidente, tengo 2 preguntas más. Bueno, aprovechemos unos minutitos más. Gracias, señor presidente. Señor Schettini, ¿quién era el abogado que estuvo en la detención cuando fue detenido el señor Freddy Carrión? Era el doctor Baños, él era amigo de la familia, conocido, un abogado, pero por la premura que llegaron la fiscal, que no entendíamos qué sucedía, él estuvo y dijo, tranquila, yo me quedo aquí escuchando, y permitió que se le lea así la notificación. Nunca fue el abogado de mi esposo Freddy Carrión. Y también no tenía ninguna autorización por parte de mi esposo porque estaba inconsciente, y así se le leyeron los derechos a las 14:20 del día 16 de mayo. Se le leen los derechos al abogado, no a mi esposo, porque él estaba inconsciente. Gracias. La última pregunta, señora Schettini. ¿Por qué delito detuvieron a su esposo? Por un delito de violación al toque de queda, no por el supuesto delito de abuso o agresión sexual, como después se cambiaron las versiones, y así fue la audiencia de 10 para las 12 de la noche en que se la realizó, igual en estado delicado de salud y un poco inconsciente. Muchas gracias, señor Schettini. No hay más preguntas, señor presidente. Gracias, señor legislador. No sé si aprovechemos, estamos sobre el tiempo, tenemos una nueva comparecencia. Señorita legisladora interpelante Yesenia Guamaní. Muy buenas tardes. A la señora esposa del defensor del pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini. Para continuar con mi intervención, solicito por favor la reproducción del video que está puesto como prueba. Ya está el video, listo. Ahora sí, Listo. rapidísimo. A través de este video difundido en redes sociales, donde se ve al defensor del pueblo tomar a la fuerza a la esposa del exministro, y este patea a la autoridad, quien respondió con más golpes. Inicialmente la policía tomó procedimiento a través de este video Hasta ahí, difundido muchas en gracias. redes sociales, donde se... Señor Schettini, es la primera vez que el defensor del pueblo, su esposo, se encuentra en un proceso judicial, en un proceso político, en el que, bueno, se evidencia o se podría decir en situaciones de violencia. El tema del video que usted presenta, asambleísta, como vuelvo y lo repito, un video cortado, manipulado, en el que la violencia que se ejerce y en las pruebas del proceso es del señor Falconi, quien toma del cuello, de los pechos y de los brazos a la supuesta víctima. Es decir, para usted no considera agresión lo que acabamos de ver. De acuerdo a la versión del guardia de seguridad del señor Yumi Saka, en su versión que quieren descontextualizar ustedes, en esa versión dice que intenta alar a la supuesta víctima, y que consta en el expediente de la respuesta, intenta sacarla para que no ande deambulando por todos los pisos porque estaba buscando a diferentes agresores. A su vez, en su versión menciona que mi esposo Freddy Carrión quería ayudarla a salir para que regrese al departamento, y le mencionaba que van a ver las cámaras de seguridad. Aparte, en su versión menciona, si es mi esposo el que la agredió sexualmente, ella dice que no es Freddy Carrión. Bueno, solamente para aclarar, me refería a una agresión, más no al presunto abuso sexual. Importante aclaración. Con absoluto y profundo respeto, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ha tenido usted extendida a su favor una boleta de auxilio en contra del defensor del pueblo
en la cual, reitero, defensor del pueblo, que es su esposo. Como sabía que por enésima vez me han preguntado esto, tenía preparada la respuesta. Como esposa, como madre, como mujer, creo plenamente en la inocencia de Freddy Carrión, pero desde el inicio fui sometida a investigaciones de mi vida personal e íntima y fueron ustedes, señores asambleístas, señor Villavicencio, señora Guamaní, quien supuestamente le inculpaba a mi esposo por una denuncia que yo realicé en el 2017 en contra de Freddy Carrión. Misma, como mencioné, me han preguntado muchas veces por diferentes medios de comunicación. Y hoy quiero dar una explicación a todos ustedes y a la ciudadanía. Al tomar mi caso con estas aseveraciones, no necesito que me utilicen a mí o a mi denuncia para llegar a su fin político. En el 2017 di a luz a mis gemelos Emanuel y Luciano y tenía un primer hijo de apenas 1 año 8 meses, mi pequeño Emiliano. En el 2017 un médico me detectó una depresión postparto bastante grave que hizo que exista este malentendido, que me llevó a poner esta denuncia, porque ustedes, claro, caballeros y hombres que están aquí presentes, no podrían entender lo que es una depresión postparto, pero las mujeres, las madres, saben de qué se trata esta depresión, una enfermedad mental en la que en mi caso rechazaba a todos los miembros de la familia. Tenía rechazo a mi esposo, tenía rechazo a mis familiares cercanos como era mi madre que ayudaba a cuidar a mis hijos, tenía rechazos. Lo más doloroso fue a mis 3 pequeños hijos. Misma depresión que comprometió mucho más mi salud. Me paralicé la mitad de mi cuerpo por esta enfermedad. Consecuencia de esa parálisis, tuve 6 lesiones en el cerebro y en la que hasta la fecha, hasta la actualidad, ocurren desmayos por esta misma depresión y la parálisis que tuve. Esa realidad que ustedes como hombre no podrán entender, pero quería dejar en claro esta situación que se ha tomado mi vida privada familiar para perjudicar el proceso de mi esposo, mismo que no tiene nada que ver con lo que me pasó a mí y a muchas mujeres les habrá sucedido. En tanto así que la jueza mujer de mi caso no encontró indicios de ninguna prueba y absolvió a mi esposo Freddy Carrión. Espero que el día de hoy, asambleísta Guamaní, este capítulo doloroso de mi vida personal e íntima, porque luchar con una enfermedad como es la depresión no es un juego y tampoco lo es que personas con fines políticos utilicen la vida de una mujer para obtenerlos. Hasta el día de hoy doy declaraciones sobre este tema porque es mi vida personal e íntima que quieren utilizar para fines políticos y legales y eso no les voy a permitir. Sí, yo voy a insistirle, honorable Si me legisladora. permite, presidente, Desde el comienzo pregunta hemos más. pedido que no incluyamos, que no incorporemos ni el tema del abuso sexual y tampoco estos aspectos. Hay suficiente material, evidencia por las causales que estamos llevando este juicio político. Estas preguntas formuladas se refieren justamente a la credibilidad de la compareciente. Gracias, presidente. Y ante la credibilidad, señora asambleísta, justamente es usted, señorita Guamaní, que como mujer me está diciendo que por ser madre, esposa y tener una enfermedad, mi testimonio y mi palabra no es creíble. Yo he demostrado con pruebas contundentes todas mis explicaciones y he dicho al país la verdad y lo seguiré diciendo. Asambleísta Vanegas tiene el uso de la palabra. Micrófono, por favor. Buenas tardes, señor presidente, señora testigo. Yo también soy un defensor de la verdad y de los derechos. No nos equivoquemos cuando yo doy una declaración, porque lo que estoy buscando es la verdad. Y yo agradezco haber iniciado este juicio político porque hemos podido los ecuatorianos descubrir cosas que no sabíamos. Y sobre eso, sobre lo que usted ha aportado y lo que ha declarado, van a ir
mis preguntas. En primer lugar, usted ha señalado algo que consideramos gravísimo, porque usted ha reforzado las declaraciones que han dado ante esta comisión agentes de policía y otros testigos que afirman, como efectivamente sucedió, que el doctor Carrión, luego de los hechos acaecidos en el amanecer y la noche del 15 y 16 de mayo, nunca fue detenido, sino que se trasladó hasta el domicilio de ustedes. ¿Estoy en lo correcto o en lo correcto? Conteste, por favor. Él se fue al domicilio de su sobrino esa madrugada y tiene razón, no fue detenido, nunca estuvo con resguardo policial. Así es, señor asambleísta. Y luego, como usted lo puede corroborar porque usted estuvo presente en el momento en que se hizo la detención, esto ocurrió en la mañana, entre las 9:30 y 10 de la mañana en el Hospital Atlas. Y la razón de la detención fue por violar el estado de excepción. Así lo ha manifestado usted. En la mañana no, esos fueron los comunicados mentirosos de Policía Nacional, de Fiscalía General, del ministro de Gobierno, que mintieron a la ciudadanía, que decían que mi esposo estaba ya con resguardo policial, que estaba detenido, que se realizaban exámenes toxicológicos en la clínica Atlas. Él fue detenido, leído los derechos a las 14:20 por un supuesto delito de violación al toque de queda. Bien. Usted emplea una palabra que yo le he prestado mucha atención, porque es muy grave lo que usted ha dicho y la situación jurídica que está pasando el defensor del pueblo. Usted ha empleado la palabra manipular. Manipular significa alterar cosas en la que los supuestos afectados del delito sexual se han puesto de acuerdo con alguien para acusar a su marido de algo que no ocurrió. ¿Estoy en lo cierto en lo que usted está diciendo? Así es, esto es un show, una trampa, se lo ha mantenido. Existe un video cortado y manipulado. No hay una secuencia, señor asambleísta, desde las 14:44 hasta más o menos las 2 o 3 de la mañana, que se puede ver quién sube y quién baja del ascensor. Y adicionalmente, para que quede ahí la duda de lo que yo menciono, es que existieron 2 personas que ingresan al edificio y consta en la bitácora con cédulas falsas. Personas desconocidas que ingresan al edificio con cédulas falsas y no se puede ver nada de quién sube y quién baja, porque justamente dentro de policía, fiscalía, cortan los videos y llevan un video simplemente como el que se transmite aquí en redes sociales. Cuando usted dice cortan los videos y que han entrado personas, ¿esto sucedió el 15 y el 16 o después? Así es, dentro del 15 y el 16 existen 2 personas que ingresan con nombres y cédulas falsas, constan en los partes policiales de la Policía Nacional, dentro también del expediente del proceso. Lo que usted está señalando es muy grave porque aquí han habido altos oficiales de policía que han señalado ante esta comisión y al país que no ingresó nadie más que las 3 personas que se encontraban en el departamento el día de los hechos. Yo le tengo que reiterar si usted está segura de lo que nos está afirmando. Dentro de la respuesta de mi esposo también consta esa parte de lo que yo menciono claramente y que consta en el expediente de los 2 nombres que dice ingresa la comisaria con el policía Ramos Carrera y después ingresan 2 nombres de sexo masculino y después en las investigaciones de la Policía Nacional determina en el resumen que esas 2 personas de la bitácora no coinciden, no tienen ni los nombres ni las cédulas coinciden con cualquier ciudadano ecuatoriano. Quiere decir que son falsas. A ver, si nosotros estamos en lo que yo voy entendiendo, señora, ¿quién participó directamente en cambiar las cosas, los hechos, y quién se benefició de que se cambien y quién se perjudicó?
No sé si entiende mi pregunta. ¿Qué autoridades policiales, fiscalía, cambiaron los hechos? ¿Quiénes se convirtieron de agresores en víctimas y el agresor, la víctima en agresor? Quisiera que sea claro en lo que usted nos está diciendo. Tenemos un primer parte policial que lo firman 9 oficiales y personal de la policía. Solamente voy a leer la parte pertinente en la que dice: luego de haber verificado las circunstancias que dieron lugar al incumplimiento del derecho ejecutivo, conjuntamente con la señora fiscal, quien también verificó la persecución interrumpida de la infracción flagrante, dispuso el personal preventivo se realice la aprehensión del delito flagrante de los señores Mauro Falconi y Freddy Carrión, así como también al señor Freddy Vinicio Carrión Intriago, quien fue trasladado hasta la clínica Atlas, en donde se encuentra internado para su valoración médica. Este es el parte inicial con quien le dictaron prisión preventiva a mi esposo Freddy Carrión, un parte adulterado, mentiroso, en el que no se puede verificar que la Policía Nacional haya trasladado a mi esposo Freddy Carrión a la clínica, porque fue por su propia voluntad y con el médico que ingresa a la clínica Atlas. Si quiere su respuesta, señor asambleísta, tenemos partes adulterados y mentirosos. Yo no quiero la respuesta, la quiere el país. Aquí estamos para que el país sepa la verdad. Así es. El aquí señor presidente, es importante porque aquí hay personas que no son abogadas y hay personas que nos están escuchando. La flagrancia es cuando se comete un delito en el momento y solo si hay persecución por parte de la Policía Nacional se configura la flagrancia. Así es, señor asambleísta. Ahora bien, yo quiero que usted sea más clara en su respuesta, señora. Lo que nos está dando a entender es que la Policía Nacional y la Fiscalía han fraguado un juicio con una acusación de delito sexual en contra del señor Freddy Carrión. Yo puedo mencionar que cuando fue detenido el 16 de mayo, la autoridad como presidente de la República era Lenín Moreno, un presidente en funciones, el ministro de Gobierno Gabriel Martínez, la señora fiscal y miembros de la policía en ese momento fueron quienes detuvieron a mi esposo Freddy Carrión. Este personal de policía adultera los partes policiales, premian al señor Falconi por parte de Fiscalía General como testigo protegido porque no investigó de ese acontecimiento flagrante del dinero, y el señor Falconi a las 11 de la noche cambia la versión. Y un dato adicional, a las 9 de la noche que da el testimonio la supuesta víctima no refiere ningún tema de abuso o agresión sexual. Como no les gustó la respuesta, ingresan abogados de la Fiscalía, abogados defensores, sale el señor como testigo protegido, el exministro de Salud, y cambia su versión. Hasta ahí puedo decir que las versiones cambiadas, los partes policiales adulterados, dejan constancia de que todas estas irregularidades son más que una trampa, un show que solamente quisieron detener a mi esposo por un supuesto delito de abuso sexual que tampoco le notificaron a las 14 horas y 20 minutos, y por lo tanto las mismas autoridades que intimidaron a mi familia desde el año 2019 también son responsables de este delito. Dejaron ir al expresidente Moreno ya fuera del país, y mi esposo es el único detenido. Si los iban a detener a los 3 por un tema de toque de queda, eran que los detengan a las 3 personas. Yo le pido que se concrete lo que le pregunto. La última pregunta, presidente. Tiene un minuto. Sí, la última pregunta. De acuerdo a todo lo que usted ha señalado, y le voy a pedir que cuando termine la intervención me entregue copia de todas esas pruebas que yo no tengo para hacer lo que yo tengo que hacer, pero a base de lo que usted me ha declarado, quiere decir que el señor Falconi y la señora tienen la calidad de testigos protegidos por la Fiscalía porque han creado un delito para tener preso a su esposo. ¿Eso es lo que usted nos está queriendo decir? Sí, yo Gracias, puedo no tengo decir nada eso. más que preguntar. Sí, queremos recordar que tenemos ya en la sala virtual al nuevo compareciente, el siguiente compareciente, que es el señor David Rosero. La última pregunta la va a hacer el honorable Bruno Segovia. Presidente, colegas, señor Freddy Carrión, señora. Algo no cuadra, aquí no me cuadra algo. Me están mintiendo,
no nos están diciendo la verdad a alguien o alguien no cumplió sus funciones. Desfilaron por acá, señor presidente, y le voy a preguntar luego a la señora, varios testigos. Llegaron al lugar de los hechos, incluso un general de la policía, varios oficiales. Tomaron contacto con la supuesta víctima. No manifestó en un principio agresiones sexuales. Después, varias personas en el mismo lugar escuchan versiones distintas. Unos hablaron de agresión, otros no. Pero lo preocupante que escuche el país, acá estamos para que se conozca la verdad. El señor suboficial Lema fue claro, nunca estuvo detenido el señor Freddy Carrión. Salió por sus propios medios. Nos comentó que estaba presente la señora comisaria de policía, que estaba presente una fiscal, que estaban presentes oficiales y repito, un general, el general que estuvo presente, que no recuerdo el nombre, y le dejaron ir. Alain Luna. Ya, el general, y se fue a su domicilio. Un sobrino nos decía, había averiguado el cabo Lema a dónde fueron. Le comunicó el particular al teniente Naranjo, que es parte de la seguridad del señor defensor del pueblo, y él le dice que vaya a darle seguridad, no a custodiarle como detenido. Va y le acompaña para seguridad. Luego se da la detención, como decía el colega Ricardo Vanegas. No hay tal, por eso molesta, indigna. Si esa parte es así, nos están mintiendo. Porque no hay la persecución ininterrumpida durante 24 horas. Se fue a su casa, se va por sus propios medios al hospital. ¿Dónde está la persecución? El general, los oficiales que están en el lugar de los hechos y la fiscal se van a su casa. Después le detienen. Pregunto yo, ¿hubo alguna audiencia? ¿Le notificaron de algún inicio del proceso? ¿O la detención fue arbitraria, ya cambiando el relato de los hechos? La audiencia se da a 10 para las 12 de la noche. Cambiaron ya a partir de las 7 de la noche, cambian el supuesto delito de violación al toque de queda que se le leyó a las 14 horas 20 minutos, le cambian por un supuesto delito de abuso y agresión sexual, que por eso mi esposo se acoge al silencio. Yo estuve ahí presente porque no entendíamos qué sucedió y qué pasaba. Y respecto de las preguntas, también todo consta en las respuestas de mi esposo, y recordando al general Alain Luna, en el que él mencionaba que ha recibido un audio de voz del señor Falconi. ¿Por qué no comenta que él también realizó llamadas en horas de la mañana al señor Falconi por casi 7 ocasiones, y en 3 de ellas se comunican hablando casi más de 6 a 8 minutos vía telefónica por medio de WhatsApp, y por las llamadas normales tuvo 3 llamadas perdidas más? Entonces, hay inconsistencias, no se está diciendo la verdad. Yo he tratado de explicar desde hace más de 100 días esta versión y que alguien me pueda escuchar, y por eso agradezco que se haya dado este juicio político para que se pueda comprender lo que está sucediendo y la injusticia que como familia, mis 3 hijos, hemos pasado durante más de 100 días esperando que mi esposo Freddy Carrión pueda salir, porque es un detenido arbitrariamente. No se ha comprobado ningún delito. Y la verdad de los hechos les estoy comentando con pruebas, diciendo la verdad, y no solo a ustedes. Lo he venido denunciando en todos los medios de comunicación, que todas las personas puedan entender que sí es una persecución política, es una venganza por los hechos de octubre, por la denuncia de lesa humanidad que mi esposo hizo al expresidente Moreno, a la ministra María Paula Romo y los demás funcionarios también. No hay duda, señor presidente, al menos de mi parte no me queda duda de la detención ilegal, si es verdad lo que nos contaron, y me alegra que estén ustedes aquí para que nos cuenten también la verdad y hagan ejercicio al derecho a su defensa. Vamos a ser lo más objetivos posibles, no nos prestaremos a persecución. En el caso que lo haya, me quedan unas grandes dudas, pero qué bueno que estén aquí. Esa es la democracia, ese es su derecho a la defensa, lo que alguna vez hicieron cuando estuvieron en la Defensoría del Pueblo. Gracias, asambleísta Bruno Segovia. Vamos a concluir con la intervención del honorable Pedro Velasco. Adelante, asambleísta. Muchas gracias, señor presidente, por concederme la palabra. Yo tengo una pregunta muy puntual que sería bueno con la misma
puntualidad que estoy formulando la pregunta, que por favor nos conteste. La noche del 15 de mayo y la madrugada del 16 de mayo, quien comparece a esta diligencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, la señora Schettini, se encontraba en la vivienda del doctor Falconi, del exministro de Salud. ¿Usted estuvo presente en esos hechos que son de conocimiento público? Asambleísta Velasco, un gusto saludarle a mi paisano de Tulcán. Primeramente, he dejado claro que la noche de los hechos yo estuve en mi domicilio porque justamente el día viernes mi empleada y mis 3 hijos comenzaron a tener temperatura y posible COVID. Por ese motivo pedí a mi esposo esa noche que no vaya a la casa el día viernes y se quedó donde su sobrino. Es ahí el relato de la respuesta de mi esposo Freddy Carrión, que ya la leyeron, en la que acude con su sobrino, que estuvo en el departamento del sobrino, y luego acude solo al departamento. Todo lo mencionado, todo lo dicho, consta dentro del proceso penal y también consta dentro de la respuesta de mi esposo Freddy Carrión, que ustedes podrán, que tienen ustedes ya respuesta alguna de él. Gracias, señor presidente. La respuesta ha sido muy puntual, en donde se evidencia de que nunca estuvo presente en el lugar de los hechos. Muy gentil. Y de esta forma queremos agradecer a la señora Schettini. Hemos garantizado su absoluta y total libertad para ejercer su defensa y la defensa de su esposo. Y también queremos agradecer a los legisladores que con sus preguntas han ayudado a completar este paisaje. Esta es la Comisión de Fiscalización. 2 minutos de receso, 5 minutos de receso para recibir al siguiente compareciente, es el ingeniero David Rosero. Gracias por esperarnos en la sala virtual